unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muy amados hermanos en Cristo el Señor, damos gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos ha prestado, un día en que se ha manifestado en todo la gracia del Señor, ¿no? No hay ninguna duda que sobre todas las cosas, sobre nuestras vidas, sobre su amada iglesia, Jesucristo es el Señor, Él reina, Él gobierna. Entonces le honramos, le adoramos y le alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Quiero invitarles a que entremos juntos a la lectura de la palabra del Señor, hermanos. La primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, aleluya, sois pueblo de Dios. Permítame releer esa frase. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Hermanos amados, debemos examinar hoy juntos esta verdad de la palabra del Señor. Quedó planteada en días anteriores, no sé si en el día de ayer, cómo es que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice que por causa de Cristo y en Cristo hemos sido hechos un nuevo hombre, cada uno de nosotros, ¿no? Un nuevo hombre, una nueva creación en Cristo. Pero en la relación, en la unión de hombres nuevos, hombres y mujeres nuevos, se constituye entonces una nueva familia, la familia de Dios, donde Dios es el Padre y todos nosotros somos hijos, hermanos entre nosotros. Muy bien. Y la reunión de familias, entonces, va a constituir un pueblo. Pero este no es un pueblo cualesquiera, amados hermanos. De eso necesitamos conversar. No es cualquier pueblo. Hay muchos pueblos en el mundo. Hay muchos pueblos. La Escritura dice, es tan hermoso, hemos leído lo del apóstol Pedro, porque a mí me parece que es difícil encontrar incluso otro texto que tenga la precisión, la gracia del Espíritu para revelar esto que dice el apóstol. Porque en forma tan resumida, tan simple, manifiesta tanta verdad de Dios para nosotros.
Él parte diciendo, él había dicho antes, ¿no? Aquí mismo en el capítulo 2, que los que no creen a la palabra, para los que no creen, dice, bueno, la piedra que los edificadores desecharon. Hace una referencia clara al pueblo de Israel, entendiendo que la piedra o la gran roca es Cristo el Señor, y sabemos aquello de que Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces Pedro dice, bueno, los que no creen, dice, tropiezan en la palabra. Aquella roca que ellos rechazaron, no usaron, bueno, se ha constituido en la piedra angular, la piedra principal de la construcción. Pero también se ha constituido para ello, dice, en una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque son desobedientes a esa palabra. Más vosotros, y ahí hace un enganche precioso, más vosotros, dice en el verso 9. O sea, más vosotros está hablando de los que por gracia de Dios hemos recibido la palabra y hemos creído al Señor y por lo tanto obedecido. Nosotros, que por gracia de Dios, el Señor ha operado en nosotros, ya hay una nueva creación, una nueva vida, somos parte de una nueva familia, pero también dirá aquí el apóstol, más vosotros sois, no pierdan de vista esto, dice, sois un linaje, una estirpe, se usaba antiguamente esa palabra. Tienen una sangre especial. Antes se hacía mucha referencia a aquellos de sangre azul. Me parece que no estaba bien en términos de que se hacían diferencias sociales, pero en el caso nuestro no tiene que ver con diferencias sociales, tiene que ver con una naturaleza distinta. Algo esperamos conversar hoy, porque no somos iguales a los demás. Somos un linaje escogido. Somos de una familia distinta. Somos de un Padre especial. Tenemos una sangre muy alta, muy superior, que corre por nuestras vidas. Tenemos una herencia que todos los que no están en Cristo, junto a nosotros, no la tienen. Nuestra esperanza es superior. Nuestro vocabulario es superior. Todo lo que tenemos, toda nuestra vida, debe dar testimonio y da testimonio de que somos un linaje superior, linaje escogido. Pero también somos un reino de sacerdote. También en términos espirituales hemos constituido, el Padre nos ha permitido constituir una casta especial que permite, si nosotros obedecemos al Señor, permite que seamos el nexo, la comunión entre todo un mundo que está en pecado y el Dios Santísimo, nuestro Padre que está en los cielos. Un reino de sacerdotes. Pero también dice que somos nación santa y por lo tanto un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Y adquirido con un gran propósito para que anuncien, para que sean reflejo de la gloria de Dios, para que muestren al mundo todo lo que Dios el Padre ha provisto para aquellos que creen y reciben a Jesucristo, su amado Hijo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, la gracia, la capacidad, el poder de Dios, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el verso 10 va a decir, vosotros, todos ustedes que antes no eran pueblo, aleluya, ahora han sido hechos pueblo de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Gracias al Señor. Mire, perdón, esto tiene, hermanos, un sentido, un valor tan alto. Si usted mientras quiere lentamente volver a Efesios capítulo 2 y mantener su Biblia abierta ahí, esto tiene un valor tan alto porque
cuando Dios, el Padre, se separó del hombre por el pecado, allá en el huerto, capítulo 3 de Génesis, no solo se separó y no solo dijo que Adán y Eva estaban muertos. Él y toda su descendencia, Adán y toda su descendencia, fueron apartados de Dios. Por eso que hemos leído aquello de por cuanto todos pecaron, todos, hermanos, todos están destituidos, todos echados fuera, lejos de la gracia, lejos de la casa de Dios. Cuando Dios quiso retomar este anhelo de formar un pueblo para Él, Él aparta, hermanos, aparta a un hombre. Capítulo 12 de Génesis, aparta a un hombre y le dice que Él lo va a llevar a un lugar distinto, donde no estaba su casa, su familia, su tierra, sus heredades, no había nada. El Señor quería partir de cero con Él y hacer a partir de Él un gran pueblo. Dice, reyes vendrán de tu descendencia. El Señor sacó adelante su proyecto en cuanto a número, en cuanto a que creció la familia de Abraham. Sin embargo, el pueblo terminó en Egipto bajo tiempos de esclavitud. Pero estando en Egipto, el Señor, que mantenía su propósito, Él les apartó de Egipto, les separó de Egipto. Pero no solo de Egipto, sino que también de todos los otros pueblos. Porque a estos llamó mi pueblo, llamó mi primogénito. Y les dijo a ellos que si ellos asumían una posición de obediencia a su palabra, iban a ser distintos, pero también iban a ser superiores a todos los otros pueblos, porque mía, dijo el Señor, mía es toda la tierra. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 28, un nuevo esfuerzo del Señor a través de Moisés. Le dice, si pusieran atención a mi voz, si hicieren conforme a esta palabra, van a haber bendiciones para ustedes. Y les da una larga lista, los primeros 14 versículos, una larga lista de bendiciones. Hermanos, en todo, pero en todo, hermano. Desde la multiplicación de los animales en el campo, desde la bendición del pasto para los animales, desde la multiplicación de los árboles frutales, desde la bendición de la casa. Hermanos, el Señor dice allí que el Señor va a bendecir el vientre de la hermana. Dice que va a bendecir la tabla de amasar. Dice que no va a faltar nada. Y como si fuera poco, les dice, ustedes, si son obedientes, nunca serán puestos por cola. Nunca estarán al final. Siempre estarán puestos por cabeza. Aleluya. Nunca estarán debajo. Siempre estarán sobre. Estarán en el gobierno. Estarán en la gracia de Dios. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque Dios el Señor lo había dispuesto en su propósito al comienzo allá. Génesis capítulo 1, versículos 26, 27. El hombre a su imagen, señoreando sobre todas las cosas que el Padre había dispuesto. El Señor quiso separarles, quiso apartarles. Un texto conocido por ustedes que pudiera ser que ya ni necesitemos leer en Éxodo, en el capítulo número 19, versículos 5, 6. Dice allí que si obedecieres una vez más, porque esa es la norma, hermanos, que si pusieran atención, si obedecieren a mi palabra, si fueren obedientes a mi voz, e hicieren lo que yo les mando, vosotros seréis, dice, mi especial tesoro. Ustedes me serán un pueblo de gente santa y un reino de sacerdotes. El Señor tenía propósitos para aquel pueblo. Ahora el Señor dice aquí en Efesios capítulo 2, que el mismo Dios y Padre, a través de Jesucristo, su amado Hijo,
Dice que Él ha derribado toda muralla, toda pared que separe a los pueblos. Ha abierto con puertas de bendición para que todos los que creen en Jesucristo, todos los que nos constituimos por gracia de Dios, por la fe en Cristo, nos constituimos en hijos de Dios, nos constituimos en hombres nuevos, y conformamos familias nuevas. Ahora todo hombre tiene una libertad preciosa, un llamamiento precioso de parte de Dios, para que seamos parte todos de este nuevo pueblo que Dios está formando. Por eso que la Escritura dice que en el capítulo 10 de Romanos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, será salvo. El apóstol Pablo va a escribir a los Gálatas en el capítulo 3, hacia su lado izquierdo, 2 hojas. Gálatas capítulo 3 va a decir en el versículo 28, ya no hay, estando en Cristo, ¿no? Verso 27, si le parece. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De eso está hablando. Y estando en Cristo, dice 28, ya no hay judío ni griego. Todo da igual. Y todo da igual, ¿por qué? Porque lo que sabemos de la palabra del Señor, en Romanos, ¿no? 3:23, por cuanto todos, ¿no? Por cuanto todos pecaron. Ese es el punto. Entonces, no tiene sentido la diferencia. De hecho, no tiene, hermanos, no tienen sentido los países, las naciones, las nacionalidades, no tienen sentido. Porque para Dios existe un solo pueblo, su pueblo, y todos los demás que a causa del pecado están muertos para Él. Entonces, que uno sea un pueblo en desarrollo, el otro un pueblo desarrollado, el otro pueblo del tercer, ¿cómo se llama? Tercer nivel, no sé, los que son más pobres, uno está en un continente, el otro en otro continente. Todas esas cosas para Dios, hermanos, no tienen gran importancia. Él ve a su pueblo, aleluya. Él trabaja con su pueblo. Él saca adelante a su pueblo. Él bendice, alimenta, cubre, santifica a su pueblo. Y todo lo demás, no importa el idioma, el color de la piel, de los ojos, da lo mismo. Todos los demás, si no están en Cristo, están muertos para Dios a causa del pecado. Entonces, qué glorioso es que la iglesia pueda estar mostrando, anunciando, cumpliendo su papel de reino de sacerdotes y mostrando al mundo que también ellos tienen esta misma oportunidad, esta misma bendición que nosotros. Venir a Cristo, creer en Cristo, nacer de nuevo por la acción del Espíritu a través de la palabra y luego conformar entonces este santo pueblo de Dios. Nación santa, dice Pedro. Somos un pueblo santificado en Cristo, no hay duda. Una buena pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay, ahí estábamos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. ¿Sabe por qué? Porque los que físicamente se sienten libres, los que por el color de la piel se sienten libres. La Escritura dice, por Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, nuevamente el Padre mira desde su trono y ve solo 2 grupos de personas. Los que estamos en Cristo, los que conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Los que estamos en la libertad de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Y luego el Padre observa una enorme cantidad, millones de esclavos, porque todos están bajo el pecado si no están en Cristo y en su palabra. Ya no hay entonces judío
ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dios creó esta diferencia de sexo que debe respetarse, que debe obedecerse y que debe utilizarse a la manera de Dios y nunca, nunca de otra manera. Pero lo creó porque había una necesidad de bendición, de multiplicación, porque había necesidad de formar hijos para el Señor. Pero no es que Dios ande preocupado de si este es más o este es menos bonito o más bonito. No, Dios no anda preocupado de eso, hermanos. Para Él, hombre y mujer, somos su creación, amados por Él, cubiertos por Él, santificados por Él. Y hombres y mujeres que seamos fieles, iremos un día, pronto, volaremos a la presencia de nuestro bendito Señor. Entonces, ¿cómo termina aquí diciendo el apóstol? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esos hombres y mujeres hechos nuevos, conformamos entonces este pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué significa ser pueblo de Dios? Y aquí yo quiero invitarle a que me acompañen, amados hermanos. Lo que podamos, lo vamos a conversar, lo que sea estrictamente necesario, lo compartiremos con la lectura de la palabra del Señor. Lo primero es que para ser un pueblo se necesita gobierno, hermanos. Necesitamos gobierno, hermanos. Se necesita. Y la Escritura dice que nosotros como pueblo de Dios tenemos gobierno. Tenemos un rey. Amén. ¿Lo puede identificar? Puede decir allí donde está, amén, yo tengo mi rey, tenemos a nuestro rey, aleluya, Cristo el Señor es nuestro rey. ¿Puede hacerlo? Sí, ¿verdad que sí? Mire, ¿por qué no me acompaña aquí en Romanos capítulo 14, por favor? Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos 14, 11. Dice, porque escrito está. O sea, esto es decreto de Dios. ¿Usted lo entiende? Escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera el 12, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Hay un solo Señor entonces. ¿Ante quién debe doblarse la rodilla en señal de humillación, en señal de reconocimiento? Si usted recuerda, puede buscarlo o no, pero en Filipenses, ¿no? En el capítulo número 2, los versículos 9, 10 y 11 van a decir que luego que Cristo, el bendito Hijo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia al Padre, el versículo 9 va a decir, por lo cual, o sea, como consecuencia, Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay nada más allá de Cristo, bendito sea. Todo comienza en Cristo, porque Él es el fundamento, y todo termina en Cristo, porque Él ha sido puesto en lo sumo. ¡Aleluya! Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Decimos amén al Señor. Tenemos un gran Señor. Tenemos un gran Rey sentado a la diestra de Dios el Padre. Mire cómo lo expresa el apóstol cuando escribe a Timoteo. Primera de Timoteo 1:17. Después de haber explicado cosas de tanta bendición antes, dice en el 17, por tanto, o sea, como consecuencia de lo que antes hemos hablado,
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Solo para que afirme en esto su corazón. Apocalipsis capítulo 19, mi hermano. Apocalipsis 19. El versículo número 16. Antes del verso 16 se ha hablado de las bodas del Cordero, se ha hablado de los invitados, y a partir del versículo 11 se presenta al novio viniendo entonces. Pero ese novio que tiene características en su ropa, en sus formas, que tiene nombre precioso, mire en el versículo 16, verso 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene gobierno, hermanos, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Nos constituimos como iglesia cada vez que, como en este minuto, nos congregamos en torno a Cristo, en torno a la palabra, para honrar al Dios de los cielos a través de Jesucristo, su Hijo. Pero en todo lo demás, cuando cada uno está en su actividad, en su cosa, en sus hogares, atendiendo su profesión, su oficio, el negocio, todo, cuando cada uno está diseminado, ¿no?, en esta tierra, no, hermanos, aunque no estemos todos cantando, aunque no estemos todos en ese momento físicamente orando, sabiendo que estamos, sí, en la comunión con nuestro Dios y Padre, sin embargo, hermanos, el punto es que no hay ningún segundo en nuestra vida en que dejemos de ser pueblo de Dios. Siempre somos pueblo de Dios. Pero porque somos pueblo de Dios es que tenemos un gobierno, tenemos un rey, tenemos el que manda, tenemos el que ordena, tenemos el que nos dice cómo le gusta a Él que nos conduzcamos, hermano. Pero también Él, que es un Dios celoso. La Escritura dice que el nombre de Dios es celoso. Entonces, siendo de esta manera, la iglesia, el pueblo de Dios debe cuidar, hermanos, de no entrometerse con otros gobiernos, con otros reinados, con otras autoridades. Si nosotros estamos temporalmente en este país, en el país en que usted está escuchando la palabra de Dios, pero reconozca que eso es transitorio, eso es un paso. Hermanos, estamos aquí como advenedizos. En este país somos advenedizos, vamos de paso. Perdóneme la figura, un poquito de turistear nomás y se acaba. Pero también vamos a ver enseguida que somos aquí, en el país donde usted hoy escucha esta palabra, usted aquí es extranjero. Porque nuestra ciudadanía no es esta. Usted me va a decir, pero no sé, hay que poner la bandera y hay que pagar los impuestos y todo aquello. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, cuando vinieron a cobrarle impuestos, Él ordenó que tomaran un pez allí, sacó la moneda y pagó los impuestos. Cuando le preguntaron, Señor, ¿es lícito o no es lícito? Él dijo, den al César lo que es del César. La Escritura dice en la palabra apostólica que uno debe atender, debe sujetarse a instrucciones de buen orden que dan las autoridades humanas, políticas, terrenales. Pero hermano amado, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca perdió de vista que Él venía de paso. Porque su Padre lo esperaba en los cielos. Porque su casa lo esperaba en los cielos. Porque su ciudadanía no era terrenal, no era temporal. Bendito sea, los apóstoles entregaron sus vidas, entendiendo claramente cuál era su condición. Y ellos decían, juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que obedecer al Dios de los cielos.
Y ellos mantenían su fe. Algunos entregaron sus vidas porque entendían que morir antes o morir después, física, terrenalmente, da lo mismo, porque lo que importa es nuestra vida eterna con Dios nuestro Padre en el reino de los cielos. Tenemos un gran Rey y debemos unirnos a Él, ligarnos a Él, obedecer a Él, escuchar su voz, aceptar que no nos mandamos solos. Hermano, en el nombre del Señor, no vaya a usar aquello que muchos dicen, es que soy libre, hago lo que quiera, lo que quiero. No. La Escritura va a decir al terminar el libro de los Jueces, que en aquellos tiempos, en el caso de Israel, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La pregunta es, ¿cómo le fue, mi hermano? La pregunta es, ¿cómo le fue? Nosotros tenemos un Rey. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Rey. Él es el ungido del Padre. El Padre le ha sentado a su diestra para que gobierne absolutamente sobre todo, pero especialmente para que manifieste su gobierno sobre su pueblo, este nuevo pueblo que Dios ha apartado para Él y para su gloria. Bendito es el Señor. No se puede ser un pueblo, hermanos. No se puede ser un pueblo si no se tiene una ley, una constitución. Quiero decirles que nosotros tenemos nuestra carta fundamental. Nosotros tenemos nuestra ley, mi hermano. ¿Por qué no me acompaña allí en el Salmo, capítulo 19? A partir del versículo 7, un texto que la mayoría de la iglesia conoce, pero que debemos recordar. Salmos capítulo 19, verso 7, ¿qué va a decir? Que el pueblo de Dios tiene ley. Ese es el punto. La ley del Señor o la ley del Rey. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todo justo. Mire el verso 10. Deseables son. Dígame si los ciudadanos temporales, voy a nombrar a este país, Chile, dígame si los chilenos andan realmente interesados, si les agrada, si les da gozo cumplir la ley, si les da gozo pagar los impuestos, si les da gozo atenerse a ciertas normas, con decirle que ni ahora con esto de la pandemia que se ha establecido este toque de queda, hay tantos que aún eso, que busca cubrir su salud y hasta su vida, aún eso lo desobedecen, porque no es deseable obedecer y cumplir las leyes temporales. Todos buscan de alguna manera delinquir, hasta con la luz del semáforo, hasta con pequeñas cosas que han sido establecidas en toda ley. Sin embargo, nosotros tenemos una ley, verso 10, que es deseable. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, aleluya, dulce más que miel y que la que destila del panal. Esto es ley, pues hermano, esto es carta fundamental, esto es constitución. Aquí está establecido cómo el Señor quiere que vivamos, cómo quiere que seamos, cómo quiere que nos conduzcamos. Si usted me acompaña a Mateo, por favor, Mateo capítulo 5, por favor, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, por favor. Mire los versículos 21 y 22. Dice el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Está haciendo referencia a una ley que era de parte de Dios, no hay duda, pero que era temporal, que fue temporal, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. 22, pero yo os digo, y aquí viene la ley entonces, del reino de Dios.
Aquí viene la ley del bendito Hijo de Dios. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, etcétera, etcétera. Versos 27 y 28. Oísteis en la otra ley que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, ley de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Amados hermanos, somos pueblo de Dios, somos un pueblo nuevo. Hermanos, es lo que, si el Espíritu del Señor por su gracia me usa hoy, es lo que quisiera, me permita llegar con esto a su alma, a su corazón. Somos pueblo de Dios, hermano, somos pueblo de Dios. Hemos sido comprados, redimidos por el tremendo sacrificio de Cristo, el bendito Hijo. A Él le pertenecemos. Y el Padre ha dispuesto darnos un Rey, su bendito Hijo, que gobierna sobre nosotros. Nos ha dado su palabra, que es la ley que rige, que gobierna nuestras vidas. Tenemos la ley de Dios. Como si fuera poco, le ha placido a Dios el Padre darnos también una nacionalidad. Aleluya, aleluya. ¿Recuerda lo de Filipenses capítulo 3? Yo creo que sí. Filipenses capítulo 3, mi hermano. Filipenses. Mire, aquí apareció, gracias al Señor. Filipenses capítulo 3. Está hablando antes de esta tremenda declaración del verso 20. Está hablando de muchos que andan por ahí, dice. Algunos de los cuales, siendo incluso religiosos, son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía, santo hermano, siéntanse en libertad, alabe al Señor, grite, cante allí donde está. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Rey? Pues, si nosotros tenemos que estar con el Rey, ese es el punto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que va a transformar nuestros cuerpos, ¿no? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Unas 3 páginas hacia su lado izquierdo, usted va a recordar que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que respecto de este reino, no respecto del lugar donde vivimos ahora, respecto de este reino, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. Bueno, y miembros de la familia de Dios. Hermanos, tenemos Rey, tenemos ley, tenemos nacionalidad, tenemos ciudadanía. Pero no se puede vivir así como deambulando. Necesitamos un territorio. ¿Verdad que sí? Necesitamos un territorio. Por favor, Primera de Pedro, para ir pensando ya en que debemos cerrar. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Mire los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿no? Allí parte todo, en la nueva creación, en el hombre nuevo, luego la familia nueva y el pueblo nuevo. Muy bien, nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, ¿ve? Nos hizo renacer, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. Mire por favor, mire el territorio, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Segunda de Pedro, mi hermano. Capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Por favor, vamos a comentar brevemente el verso 13, pero mire el 11 y el 12, lo necesito leer. Mire el 11, por favor. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Se refiere a todas las cosas que hoy día conocemos, todo lo que hoy día tenemos, todo lo que se ve. Esto que hablábamos delante, de países grandes, desarrollados, ricos, con ingresos per cápita muy altos y otros con ingresos per cápita muy bajos. Toda estas diferencias sociales que hay, esta forma de todo, hermano. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. He visto un par de veces alguna información de estos países lejanos, donde no todos, pero donde los autos los construyen de oro. Los edificios son una cosa increíble. Todas estas cosas, hermanos, es lo que el Señor quiere, que haya renovación de nuestro entendimiento en esto. Todas estas cosas han de ser desechas. Verso 12. Debemos estar esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos que conocemos, los cielos que vemos, en el cual los cielos encendiéndose, hermanos, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, hermanos, se fundirán. Pero mire el verso 13, estamos hablando de territorio, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Puede decir amén a eso? ¿Puede glorificar al Señor? ¿Puede honrar el nombre del Señor? Terminemos en Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Apocalipsis, capítulo 21. Solo el versículo 1. Dice Juan, obrero de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Pedro había dicho, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Permítame hacer un pequeño paralelo. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que le va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, el pueblo tenía que creer a esa palabra y obedecer a lo que Dios decía e ir bajo el gobierno, la dirección del Señor, a poseer aquella tierra porque Dios se los había prometido. Sin embargo, hubo un varón de Dios, un gran varón de Dios llamado Moisés, que por un acto de desobediencia, el Señor le dice, tú no vas a entrar. Sin embargo, le dice, sube al monte que yo te indico, y vas a ver la tierra que le ofrecía al pueblo. A esa tierra tú no vas a entrar, pero debes verla desde aquí, para que observes, antes de morir, para que observes que yo no miento. Mire, el apóstol Juan, hermanos, él fue llevado por Dios a una dimensión distinta de la nuestra. Y él dice, yo vi. Aleluya. ¿Qué es lo que vio? Vio el territorio que nos espera. Ese es el punto. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recuerda lo que decía Pedro, ¿no? Los cielos que vemos ahora van a ser quemados, los elementos ardiendo van a desaparecer. Muy bien. Juan dice, yo ya conozco, ya he visto, el Señor me mostró que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, porque las cosas temporales, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
quiero, en el amor del Señor, con mucho afecto, ya exhortarles, hacerles un llamado, hermanos, para que le digamos este día al Señor: Señor, yo quiero serte obediente como tu siervo. Yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero ser parte de este pueblo. Nunca confundirme. Nunca vivir de otra manera. Nunca hacerlo a mi manera. Quiero vivir por ti y para ti, Señor. Quiero que sepas que tú eres mi rey. Yo voy a confesar diariamente que Cristo es mi Señor, que Cristo gobierna mi vida, para que la salvación esté siempre en mi alma. Especialmente por lo que el Señor dice ya en Mateo 24, verso 45, 46, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es, hermano? Esos son los siervos que el Señor busca. ¿Quién es? Dijo, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre la casa para que dé el alimento a tiempo. Hermano lindo, el Señor te ha puesto sobre tu casa, que es casa de Dios. En estos días de pandemia, más que nunca se ha manifestado. Cada familia, cada hogar es casa de Dios. Es una iglesia del Señor. El Señor te ha puesto, amado hermano, a la hermana, al hijo mayor, a aquellos que están tratados por el Espíritu del Señor. El Señor te ha puesto allí. Pero el Señor demanda de ti que seas un siervo fiel y prudente, que dé alimento a su casa. Bienaventurado. Aquí Él dice: cuando el Señor venga, le haya siendo así. Dice: sobre todos sus bienes le pondrá. Aleluya. Y le reconocerá entonces por el servicio. Hermanos, este es un tiempo de decirle: Señor, vamos a estar bajo tu gobierno. Estamos bendecidos de saber que somos tu pueblo. Gobierna sobre nosotros. Bendiga, Señor, nuestras vidas y llévenos adelante. Que no seamos desobedientes como el otro pueblo, sino que seamos obedientes como nuestro hermano mayor, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Oremos juntos al Señor, papá. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, su amado Hijo, nuestro Señor, nos presentamos a usted ahora para agradecer que por su palabra trate con nuestros entendimientos. Y nos permita, Señor, como parte de su pueblo, un pueblo que es santificado por usted, un pueblo comprado, un pueblo escogido con un propósito, que mostremos al mundo que somos distintos. Padre, bendiga su casa, ruego, y atienda la oración por misericordia, y atienda el llamado, y atienda el compromiso, Señor, de cada uno de nuestros amados hermanos, que allí en su casa, en la familia, o alguno en la soledad de su pieza, Señor, está frente a ti, diciendo: Señor, yo también soy parte de tu pueblo. Aleluya. Gobierne, Señor, sobre esas vidas. Oh, en el nombre de Jesús, el Señor. Gracias, Padre. Gracias.